Así que, bueno, formalmente les doy, por lo menos les doy a todos ustedes las buenas tardes, la bienvenida. Esa es una actividad que estamos haciendo, una nueva actividad que tenemos desde el CIBES, que es nuestro Centro de Estudios en Ciudadanía de la Universidad de Palermo. Y en el día de hoy estamos compartiendo esta idea y la organización de esta actividad con Bases Republicanas, que es una asociación conformada por un importante grupo de mujeres y hombres de derecho, y aquí está representada por su presidenta, Jimena de la Fuente. ¿Cibes? De la Torre. Jimena de la Torre. Ya me confundí. Ya me cambiaste el nombre. Ya me cambié de todo. Jimena de la Torre, ya te confundí tanto con Jimena de la Torre. Bueno, Cibes nació teniendo así un doble propósito, que es colaborar en construir, primero colaborar en construir ciudadanía, entendida esta como, así como un rol o función constitucional que es ignorada o en el mejor de los casos, o sea, pobremente conocida o ejercitada por el argentino medio. Y en segundo lugar, colaborar en el desarrollo de un espacio público común de convivencia que se sustente en una ética cívica de mínimos comunes, así, democráticos y republicanos que podamos compartir. O sea, básicamente estamos hablando de ciudadanía, que es un rol, y estamos hablando de un espacio público común como un lugar de convivencia, y estamos hablando de una forma, de una forma o modos, y de una cierta conducta que representan valores y teóricamente que deberíamos, en los que deberíamos actuar todos en definitiva, todos los habitantes de este país. Ahora, podrán preguntarse ustedes, en definitiva, qué tendrá esto que ver con el derecho, con las leyes o con una facultad de derecho, desde donde estamos haciendo esta actividad. También podrán preguntarse qué tendrá esto que ver con esto que tendrá que ver con la ciudadanía, con el rol constitucional, la necesidad de desarrollar ciertos valores cívicos y no otros, qué tendrá que ver esto con un filósofo, en este caso Santiago, hablando sobre un país, en este caso el nuestro, al margen de la ley. ¿Qué tendrá que ver todo esto con nosotros? O son muchos de los cuales los que estamos aquí no somos a lo mejor ni... Ahí estás, ahí te vemos, Santiago. Ahí estás. Así es, Ahí yo apareces. también a vos. Ahí está. Ahí está. La imagen es correcta. Bueno, o sea, ¿qué tendrá que ver? Sí, perfecto. Entonces, ¿qué Bien. tendrá que ver entonces estos temas que acabo de decir con muchos de nosotros, los cuales no somos ni abogados, ni políticos, o magistrados, o legisladores, ni funcionarios públicos? O sea, que está mucho vinculado con lo público, que es lo que yo acabo de decir. Y la realidad es que la ciudadanía es una categoría constitucional que nos iguala frente a derechos, pero también frente a deberes. Y en este sentido, requiere requiere de la participación de todos, cualquiera sea el ámbito desde donde nos encontremos y donde actuemos. Así como un ejemplo, todos debemos actuar, por ejemplo, el valor de la justicia. Siempre estamos acostumbrados a pensar que la justicia siempre la hace otro, que no somos nosotros, y si pensamos en ciudadanía, en que somos ciudadanos, la justicia no es solamente la ciudadanía, lo judicial, sino que la ciudadanía es un valor y que todos podemos pensar en actuar y hacer lo que corresponde, en dar a cada uno lo que corresponde desde el lugar en que nos encontremos. No estamos acostumbrados a esto. Entonces, hacer demócratas y republicanos se aprende y se educa, son cualidades que importan valores con ciertos contenidos y no otros. O sea, no solo son títulos, es un título o eslogan, sino que son definiciones, deberían tratarse de definiciones compartidas que conformen una narrativa democrática, si es que estamos hablando de esto, y republicana, y esto es posible sin que lograr alcanzar esto en nuestro país, sin que importe un adoctrinamiento ideológico, y también es posible, implica esto una acción positiva, alcanzar esto, pero también para difundirla. Entonces esto es un poco alrededor de todo esto que decidimos crear este centro, y estamos haciendo distintos tipos de actividades.
pensando que en el país carece un poco de todo esto y sobre todo que la universidad también tiene que ponerse, y una facultad de Derecho, no solamente formar abogados destinados a litigar, sino que también a participar de esto y llegar a la gente en general, porque el derecho y la ley no solamente es, y la justicia no solamente es justicia, tiene la dimensión judicial, sino que también tiene otras dimensiones que no son judiciales, en las cuales participamos todos. Lo dejo entonces con Jimena de la Torre, quien nos va a decir algunas palabras y va a presentar a nuestro invitado. Luego haremos un breve diálogo y recogeremos algunas de las preguntas que ustedes pueden ir dejando en el chat. Te dejo entonces ahora a Jimena para que hagas la presentación de Santiago. Gracias. Bueno, no, antes que nada quería agradecer la amabilidad de Santiago, la verdad que fue en realidad también la amabilidad de Juan José Ávila que nos unió, gran persona. Hemos mantenido algunas charlas, tuve la suerte de poder conversar en charlas privadas con Santiago y la verdad que es un lujo poder contar con vos aquí. Cuando nos juntamos con Mauricio Devoto, Bases Republicanas de alguna manera es una asociación civil muy nueva, con socios fundadores de mucha trayectoria. Yo tengo el honor de presidirla y diría que soy la más Nobel y la menos famosa de los socios fundadores, pero la verdad que hay gente de muchísima trayectoria que nos unimos en esto que lo que busca de alguna manera es defender la Constitución, nuestro sistema republicano, la independencia de poderes, fortalecimiento de instituciones. Y en ese marco, más allá de un montón de acciones concretas que con Santiago tuvimos oportunidad de conversar, también empezamos a pensar en esto, ¿no? En cómo formamos y cómo concientizamos. Ahí fue donde con Mauricio empezamos unos conversatorios sobre lo que es la narrativa republicana, y hoy iniciamos este ciclo que se llama Narrativa y Acción Republicana, con la idea de que este sea el primero de otros encuentros de reflexión para repasar un poco estas cuestiones, ¿no? Yo estuve leyendo tu libro, Santiago, el último, ¿no? República Urgente, y la verdad que me encontré con muchísimos conceptos mucho mejor expresados, que comparto plenamente, ¿no? Y lo definitivo y lo importante y trascendente de estas elecciones, ¿no? Me tomé el atrevimiento, me voy a tomar el atrevimiento, si no te molesta, de leer un parrafito. Ah, por favor, al contrario. A una reflexión como disparador, y ya lo que queremos es escucharte, así que no demoro más. Pero me llamó la atención una parte, ¿no? En donde decís esto, ¿no? Hay una palabra que no puede estar contaminada por la política. Esa palabra es la de la ley. Esto significa que la ley solo debe estar sustentada por la Constitución. El corazón de la República no es partidario. La Constitución Nacional fue concebida con la idea de organizar políticamente al país sin quedar sujeta unilateralmente a ninguna de las partes interesadas en esa organización. Ese equilibrio donde el interés particular converge con el general es lo que políticamente hablando se llama centro. Y cuando leí esto me surgió una reflexión, ¿no? Y que tiene que ver con este concepto de halcones y palomas en este rol de la oposición, que entendiendo que si el centro es la ley y el límite es la Constitución Nacional, más que hablar de halcones y palomas, pareciera que por ahí lo que tenemos que pensar es en términos de acción y reacción, ¿no? En donde la reacción que genera, donde lo que tenemos es una reacción que se genera en la ciudadanía, en la oposición, ante acciones concretas de un gobierno autocrático que busca impunidad, perpetuarse en el poder, torciendo normas a su antojo, avasallando independencia de poderes, debilitando instituciones. Entonces, en realidad, más que hablar de acciones de unos halcones que salen, pareciera como
sin demasiado orden, ¿no? La palabra halcones pareciera que se sale a atacar, como alguna vez Federico Pinedo, socio fundador de Bases, también planteaba esto de correr como los perros detrás de todos los autos que pasan. No, yo creo que tal vez lo que están haciendo estos supuestos halcones, en realidad es una reacción en un intento desesperado de volver a ese centro. En realidad yo no veo extremistas, lo que veo es gente, ciudadanos, una oposición consciente, que lo que está buscando es lograr reencauzar y volver a ese eje, a ese centro, que es la ley. Te dejo. Bueno, ante todo mi gratitud por esta invitación, Jimena, a la institución que representás y liderás como presidenta Nobel, en el sentido de tu juventud, y a quienes han hecho posible este encuentro, desde el doctor Ávila, sin duda, amigo y una de las figuras, a mi juicio, más expresivas de lo que es el apego a la ley. Y también la gratitud nacida de la posibilidad de compartir una experiencia infrecuente, que es pensar. ¿Qué es lo que tiene de infrecuente el acto de pensar? Que en general, sujetos como estamos a tantas imprevisibilidades, nacidas de disfuncionalidades que se acumulan en el transcurso de la vida social, la coyuntura tiende a devorarnos y a hacer de la inmediatez el espacio único de nuestra existencia y de nuestro contacto. Ahora, el mundo de lo inmediato es el mundo donde el pensamiento está aniquilado. ¿Por qué? Pues porque la demanda constante de actualidad, de actualización y, para decirlo en un término conocido, de últimas noticias, hace de nosotros personas que estén mucho más abiertas a una presunta innovación informativa que a una reflexión profunda de la orientación seguida por la información. Entonces, ¿para qué nos reunimos? Para correr el riesgo de pensar. El riesgo proviene del hecho de que no está garantizada la transparencia conceptual a la que aspiramos, pero el solo hecho de intentarlo ya nos legitima, y convoco aquí la memoria de ese gran pensador que fue Ortega y Gasset, que decía que la claridad es la cortesía del filósofo. Yo espero ser cortés con ustedes, puesto que los temas que vamos a tratar son realmente complejos, brumosos, difíciles. Esta charla, que apunta a partir del epígrafe que le ha dado Jimena, que es un fragmento de República Urgente, el libro que escribí con Héctor Guyot, tiene como ideal la convicción de que la ley, en el sentido constitucional del término, se alcanza abdicando de la suficiencia del yo. La suficiencia del yo en favor del nosotros, en favor del encuentro, en favor del diálogo. La ley viene a decirnos que somos todos imprescindibles, pero no únicos. La ley viene a decirnos que el consenso se alcanza renunciando a la suficiencia del propio punto de vista e inscribiéndolo en un intercambio de necesidades y posibilidades que provienen de distintos sectores. El consenso es posiblemente el signo más alto de civilización que puede alcanzar una comunidad, porque en ella queda reflejado el interés colectivo por sobre la preeminencia autocrática de una opinión exclusiva. Esto es sumamente difícil. La Constitución, al igual que las tablas de la ley en el sentido bíblico del término, nos recuerda permanentemente la deuda que contrae una sociedad cuando en ella no se reconcilian los valores de la democracia con los de la república. Puede haber democracias no republicanas, de hecho las hay, y una de sus características puede ser el populismo, que es precisamente el régimen político al que se accede por la vía del voto y se desvirtúa por la vía de la gestión. Se accede por la vía del voto porque es un gobierno legítimo y se lo deslegitima a través de la gestión
porque a diferencia de lo que ocurría en el pasado, en que los golpes de Estado venían a interrumpir la vida constitucional, hoy las nuevas configuraciones del golpismo se alcanzan a través del voto y se llevan a cabo corrompiendo el significado constitucional de las instituciones de la República, desde el interior mismo del ejercicio del poder. Es decir, que un régimen populista, en el sentido fundamental del término, que se dice democrático, no se designa mal al llamarse democrático porque ha ganado el poder a través de las elecciones, pero sí encubre y oculta el carácter perverso que tiene al corromper las instituciones que debiera representar a través de la obediencia a la Constitución Nacional. Así, la Argentina es hoy un país cuyo mascarón de proa es el de la República, pero cuya sustancia y su riesgo primordial es el de caer en una creciente apología del autoritarismo. Creo yo que el concepto de centro permite entender muy bien las nociones de izquierda y derecha en el marco de una república democrática. ¿Por qué? Porque si hay un centro derecha y una centro izquierda, los bienes comunes, el llamado bien común, el patrimonio de valores compartidos, están dadas por las ideas de centro que comparten la izquierda y la derecha. Son matices interpretativos de valores compartidos. Cuando la derecha y la izquierda se desprenden de la noción de centro, se radicalizan hacia la polarización y la incompatibilidad de una con otra. Aparecen como antítesis, como antinomias. Entonces el pensamiento de derecha parece prosperar donde fracasa el de izquierda y viceversa. ¿Por qué? Precisamente porque adolecen de la falta de ese repertorio de valores comunes que están representados para nosotros por la Constitución Nacional. Yo le he puesto a esa charla como título Un país al margen de la ley, que es en verdad el título de una obra maestra de Carlos Nino. La Argentina, dice él, es un país que padece la anomia como componente de su desarrollo. La anomia es justamente la falta de inscripción de la conducta social en el campo de la legalidad. Tenemos que entender que Argentina es posiblemente el único país decadente de América Latina. ¿Por qué? Porque es el que alcanzó niveles más altos de desarrollo en términos de construcción de una clase media, de una educación ejemplar, de una valoración enorme de su moneda, del despliegue de su capacidad de progreso. Y desde allí fue poco a poco cayendo en una creciente pérdida de aptitudes para vivir en el marco de la democracia republicana. Los demás países de América Latina aspiran a ese despliegue, buscan ese desarrollo que Argentina en algún momento alcanzó, pero no provienen de él hacia su decadencia. Intentan superar justamente sus limitaciones mediante la búsqueda de aquellos valores que en Argentina hoy se ven amenazados por una creciente inexpresividad. Recordemos que en 1913, recuerda justamente Carlos Nino, el producto per cápita de la Argentina era comparable con el de Suiza. Era el doble de Italia y casi la mitad del de Canadá, mientras que en 1978 las proporciones entre el producto per cápita argentino y el de esos países fueron respectivamente menos de un sexto, la mitad y un quinto. El contraste con Japón es verdaderamente dramático. Alrededor de la Primera Guerra Mundial, el producto per cápita argentino era 5 veces mayor que el del Japón, y en los tardíos años 50 era cerca de 3 veces mayor, mientras que en los tempranos años 80 era solo de un cuarto del japonés. Vale la pena tener en cuenta estos hechos, porque ¿en qué consiste la decadencia sino en el abandono de aquellos ideales de organización legal que permiten el despliegue del progreso mediante la búsqueda de una equidad creciente para todos los sectores sociales?
La década del 70 marca en la Argentina el ingreso definitivo del país en esa anomia que también señala Carlos Nino. Y por eso mismo es que nosotros hoy debemos volver a preguntarnos si el país tiene porvenir. Porque el porvenir no es lo que aún no sucedió y podría llegar a ocurrir. El porvenir es fundamentalmente el lugar desde donde debemos venir hacia el presente. Se viene del futuro hacia el presente cuando se viene desde ideales de convivencia creciente en el marco de la ley hacia la modificación de un presente que está afectado por la transgresión permanente de la Constitución. Entonces, los hombres y mujeres que le dieron vida a este país venían del futuro, no venían del pasado. Venían desde sus ideales más altos, desde aquella convicción que los desvelaba de que era preciso convertir en realidad lo que soñaron. El mundo de aquello que se sueña es el porvenir. Por eso cuando yo pregunto si la Argentina es un país que tiene porvenir, estoy preguntando si el nuestro es un país que cuenta con grandes soñadores, desvelados por la necesidad de restituirle a la Constitución Nacional el protagonismo que pierde a través de la perversión, la corrupción, la demagogia y la tendencia permanente a hacer del ciudadano un objeto de uso y no una persona con dignidad. En consecuencia, ¿cómo construimos un presente si no provenimos desde el porvenir? Cuando no se proviene del porvenir, se proviene del pasado. Y el populismo autocrático es pasado. Es exactamente la repetición dramática de experiencias por las que el país ya ha vivido, ya ha pasado, y que insisten en perdurar para perpetuar la idea de que el presente es el lugar de una repetición dramática y no de una transformación esencial. El concepto de civismo que nosotros proponemos desde la sensibilidad republicana, desde un sentimiento liberal, es el que tiene que ver con la posibilidad de que un individuo al educarse entienda ante todo que él es fruto del encuentro con su prójimo. Fruto, antes de ese encuentro con su prójimo, él es un individuo. Después del encuentro con su prójimo es un ciudadano. Se es ciudadano por obra de la aptitud ética que se manifiesta para comprender que dos viene antes que uno y que uno es el fruto del encuentro con su prójimo. Este es un principio ético que establece la ley en lo que tiene de filosóficamente más fundamental. La ley es ante todo uno, todo, no. Uno, todo, no. Entonces, mis derechos están fundados en el reconocimiento de la presencia de ese prójimo que me constituye en persona por obra de la mirada cívica que me dirige. Por obra de la mirada cívica que me dirige, porque él pone en práctica la ley cuando me dice yo todo no. La amenaza primordial que hoy pesa sobre la Argentina es no encontrar el repertorio de valores que le permitan hacer de la Constitución Nacional un proyecto de desarrollo venidero. Esta amenaza pesa hoy sobre las democracias del mundo. No estamos aislados en este dilema. Este dilema pesa hoy sobre las democracias occidentales de una manera muy intensa, porque el populismo es un fenómeno extendido allí donde justamente las democracias no han logrado contener el desarrollo de la ilusión de que la ley debe estar sometida al poder. La ley no debe estar sometida al poder. Pero este es un principio y su vigencia en el mundo se ve hoy comprometida precisamente por la expansión del pensamiento autocrático. Lo nuestro es una expresión agravada de un problema planetario. Los Estados Unidos de Norteamérica
Han tenido a uno de los populistas más nefastos que pudieron afectar la vida de las democracias mundiales, el señor Trump. Este señor Trump justamente le ha dado expresión a la convicción profunda de que la democracia es un pretexto y que el poder debe estar fundado sobre liderazgos personalistas, fuertemente doctrinarios, en las cuales las masas están dirigidas por un pensamiento que sustituye su responsabilidad crítica. Hay ciudadanía donde, junto con el reconocimiento del prójimo, crece la responsabilidad crítica. Un ciudadano es alguien que se hace cargo de la interpretación de la experiencia que le toca vivir y no deposita en nadie esa responsabilidad. Una cosa son las investiduras que se alcanzan por obra del voto y conceden representación colectiva. Otra cosa es la instrumentación perversa de esas investiduras y una tercera cosa es creer que hay alguien que puede ser por nosotros. Nadie puede ser por nosotros. Puede ser con nosotros, puede ser para nosotros, pero no puede ser por nosotros. Esta creciente amenaza de desubjetivación que hoy amenaza la cultura occidental, que hoy cae sobre la cultura occidental, es preciso revertirla a través de una lucha que en el caso de nuestro país pasa por la reafirmación de un riesgo que vale la pena correr. Yo creo que el sentido de la existencia humana es la insistencia en la ley. El hombre es quien es en sentido genérico porque insiste en ser. No somos una especie que esté llamada a desplegar una naturaleza ya constituida en nosotros. Voy a una comparación elemental. Yo no conozco ningún canguro empeñado en madurar. Se desconoce la presencia de búfalos inquietos por el porvenir. No conocemos ninguna especie, a excepción de la nuestra, que se formule preguntas. Todas las especies tienen un lenguaje, pero ese lenguaje es primordial y únicamente, en verdad, afirmativo. Cuando un caballo relincha, no interroga. Cuando un pájaro canta, no formula preguntas, se está afirmando. La nuestra es una especie que tiene preguntas. ¿Por qué tiene preguntas el hombre? ¿Por qué el hombre pregunta? Porque pertenece al campo del espíritu crítico. Sin espíritu crítico no hay preguntas, solo hay respuestas. Y la respuesta es la dimensión autoritaria del lenguaje impuesta por los liderazgos que están fuera de la ley. Por ese motivo es preciso que aprendamos a comprender que las preguntas vienen después de las respuestas, no antes. Las preguntas surgen donde las respuestas disponibles se han vuelto disfuncionales, donde ya no tienen capacidad de representación. Educarse es aprender a preguntar, pero no pregunta quien carece de información. Si yo pregunto qué hora es, no estoy preguntando, me falta información. Si yo pregunto quién soy, por qué debo vivir, qué significa mi prójimo, qué quiere decir amar, por qué estoy solo o por qué debo estar con otros, allí estoy preguntando. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero de ellos, porque nadie puede responder por mí. Yo debo hacerme cargo de la búsqueda de esa respuesta y porque puedo compartir esa inquietud con otros de tal manera que formemos una comunidad interrogativa. La función primordial de la ley es proponernos una pregunta esencial. ¿Es usted capaz de cumplirme? ¿Es usted capaz? Educarse no es ganar formación en una especialidad. No, la especialidad es indispensable para desempeñarse con idoneidad en un campo determinado. Educarse es ser ante todo ciudadanos que ejercen una función específica. De lo contrario, solo somos especialistas. El especialista puede serlo sin ética. Los campos de concentración fueron obra
de hombres sumamente capaces para poder matar a 6 millones de personas en 4 años. Hay que tener una gran idoneidad técnica para hacer eso y una inmoralidad incalificable. Cuando la ética se disocia de la eficacia se transforma en un recurso de la demagogia. Y eso es lo que hoy estamos viendo en la Argentina. Eficacia para avasallar la República y ausencia de ética para respetar la ley. En consecuencia, el drama primordial de Argentina, como el de las democracias mundiales, pero entre nosotros con un perfil específico, es que hemos desoído la pregunta primordial que nos formula la Constitución para escuchar la palabra de un líder que dice, síganme, síganme. Es decir, deleguen en mí la responsabilidad de pensar y aprendan a obedecer. Hitler decía, Deutschland über alles, Alemania ante todo. Trump decía, primero los Estados Unidos. Nosotros debemos aprender a decir primero la justicia y dentro de la justicia la convivencia y dentro de la convivencia la individualidad indelegable y el derecho de cada uno de nosotros a ser sujetos, personas, pero dentro de la ley, porque fuera de la ley no somos personas, somos individuos y vivimos en el mundo de la anarquía y de la fuerza. Disgregada como está la Argentina en corporaciones solo interesadas en su propio desarrollo, hemos regenerado un mundo feudal donde lo que importan son solo los intereses corporativos. Necesitamos incorporar los intereses del sector a un proyecto de nación. No podemos ser herederos de quienes fundaron la nación si no llevamos adelante la tarea que fatalmente dejaron inconclusa, porque esa tarea es infinita, esa tarea no termina nunca. No la terminó San Martín, no la terminó Belgrano, no la terminó Sarmiento, no la terminó Alberdi. Fueron geniales porque le dieron inicio y nosotros no seremos herederos de ellos si no llevamos adelante la tarea que ellos iniciaron. Si ellos son los padres de la patria, pues entonces aprendamos a ser hijos, porque no lo somos todavía. No lo somos todavía. Congelarlos en el mármol, en la evocación épica, en la hipérbole magistral, es desentenderse de que ellos aspiran a ser nuestros interlocutores y no los que nos silencien con su ejemplo, sino los que nos alienten con su ejemplo. Todo esto requiere educación, maestros, pero un maestro no es primordialmente el que transmite un conocimiento, sino el fervor por aprender. El fervor por aprender. Fervor que tiene que ver con la pregunta ¿y qué debemos aprender? Pues debemos aprender a ser constitucionalistas, no en el sentido profesional del término, sino en el sentido cívico de la palabra. ¿Es esto posible? Yo solo sé que esto es necesario. ¿Lo vamos a lograr? Yo solo sé que debemos intentarlo. ¿Tenemos por venir? Yo solo sé que debemos buscarlo. No podemos garantizar el resultado, pero tengamos la dignidad de la tarea. La dignidad de la tarea, de lanzarnos esa tarea. Hay muchas maneras de morir. Una es claudicar de la ética y sobrevivirse. Durar en el tiempo sin una convicción moral no es vivir cívicamente. Debemos cuidarnos de la muerte moral que puede preceder a la muerte física. Debemos cuidarnos de ser espectros al renunciar a los grandes valores de la Constitución Nacional, porque podemos parecer personas sin serlo, colmados por el odio, el desprecio, la siembra de pobreza, la indignidad concebida como un recurso de la política. Argentina está amenazada, pero cuidado, porque lo estuvo en los tiempos en que San Martín emprendió el cruce de los Andes, Belgrano, el liderazgo del Ejército del Norte, Sarmiento, el proyecto de educación nacional, Alberdi, las bases de la República.
Que nadie levante la voz para decir que nuestro tiempo es difícil y aprenda un poco de historia para saber lo que esos hombres enfrentaron. Nadie tiene derecho a decir que nos tocó el peor de los tiempos. Y todos tenemos el deber de entender que el desafío de nuestro tiempo tiene que ser discernido por una conciencia crítica y autocrítica y emprendido para honrar a aquellos que llevaron esto adelante inicialmente en términos de fundación de una nacionalidad. Mientras todo esto no sea comprendido éticamente, el poder estará en las manos perversas del delito. Y me parece a mí que nosotros, mientras el delito tenga la palabra, seremos prisioneros de algo primordial que debemos entender, que es la indignidad de nuestra vida. No tiene sentido vivir muchos años, ningún sentido. Dejemos ya de creer que vale la pena tener 100 años. Vale la pena tener 25, 30, 40, 50, pero en tanto sean años de fecundidad cívica. No duremos, vivamos. No aprendamos a durar, aprendamos a vivir. Así dure poco, nuestra vida será vida porque fue más que duración. Por ese motivo, en suma, en síntesis, les aseguro que quiero compartir con ustedes, ante todo, una misión, nuestra misión. Nuestra misión no es llegar a donde queremos. Nuestra misión es salir mediante la dignidad de donde estamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Creo que por lo pronto Jimena y yo compartimos, pero compartimos quizá, no asombrosamente, pero quizá que compartimos demasiado. El diagnóstico tuyo lo compartimos 100%. Hemos hecho un curso en estos últimos 3 o 4, 2 o 3 meses, pero casi calcado un poco con muchas de los puntos que vos resaltaste. Y yo quiero quizá meterte a vos en en 2 o 3 puntitos que quizás nos metemos en el barro, y está vinculado un poco con la realidad política que nos toca o que nos ha tocado vivir en los últimos años, porque tuvimos algunos años donde, como vos decís, de a poco nuestra democracia y nuestra república fue atacada dentro de las propias reglas institucionales, sin grandes golpes de Estado tradicionales. Pero después, frente a eso, tuvimos gobiernos también que, espantada la gente frente a lo que ese gobierno, quizá los gobiernos básicamente de un peronismo radicalizado hacia la izquierda, un populismo de izquierda, como también lo tomo de estos términos de cómo se utiliza el término en Europa, básicamente, que también esos modelos pretendieron, algunos autores, algunos filósofos pretendieron imponerlo allá y no lo lograron, y estas ideas fueron importadas para aquí y aquí fueron tomadas en Latinoamérica. Frente a eso tuvimos algunos gobiernos también que en Argentina que volvieron con esas bases liberales, creyeron que por haber ganado elecciones la gente había comprendido que esto quedaba atrás, que toda esa historia de esos relatos eran cosas del pasado, como que la gente se daba cuenta de que las inversiones y que ese liberalismo más volcado al liberalismo tradicional volvía a nuestro país, y que era con las inversiones íbamos a lograr salir adelante, las ideas del derrame, y es como que nos fuimos un poco para el otro extremo. ¿Cómo ves a eso? ¿Qué pasó en definitiva? Porque es como nos quedamos con construcciones sobre la superficie, pero en definitiva abajo
todas esas cosas que vos hablás de la virtud cívica, de una gente involucrada en lo público, en la construcción de todo eso, de esa ética cívica que en definitiva, ¿qué pasó durante esos años? Estos años, estoy hablando Bueno, de 4 o 5 años. bueno, vamos a comenzar por decir lo siguiente. La siembra de ineficacia y de inseguridad llevada a cabo por el kirchnerismo hasta el año 15 contribuyó al triunfo de Juntos por el Cambio o del PRO en aquel momento, mucho más que la propia consistencia del discurso interior del PRO. Es decir, que el miedo, la inseguridad, la frustración, la pobreza sembrada contribuyeron a que la fe recayera sobre un modelo alternativo que prometía una transformación radical de esas condiciones tan antirrepublicanas en las que estábamos viviendo. Evidentemente, el gobierno del PRO, el gobierno que se desplegó hasta el año 19, logró algunos de los objetivos fundamentales del republicanismo, puesto que le restituyó a los tres poderes una autonomía y una interdependencia sanadora. No obstante, uno de los objetivos fundamentales que debieron haber sido enfrentados no lo fueron por un pésimo diagnóstico sobre el presente que el PRO desgraciadamente hizo. Ese diagnóstico fue el de subestimar la magnitud de la pobreza que necesitaba ser revertida en el país con criterios economicistas que privilegiaron la tecnocracia por sobre una gestión verdaderamente eficiente, capaz de revertir lo que estaba sucediendo. El presidente Macri, que en otros aspectos sí fue realmente un presidente eficaz y fecundo, fue en el orden económico un presidente equivocado, ciego. Quiero que me juzguen por la relación, la superación de la pobreza, nos dijo, y en realidad, si por eso lo juzgamos, debemos decir que en ese orden fracasó. Entonces, no se llega al liberalismo, al republicanismo, no se llega primordialmente por la capitalización del fracaso del adversario, sino por un concepto muy preciso de las prioridades que es necesario tener en cuenta cuando se gobierna. No podemos con tecnocracia superar la pobreza. La pobreza se supera generando condiciones de dignidad necesarias a través del trabajo, a través del estudio, a través de la vida sanitaria, sin duda alguna, y no se supo privilegiar, sobre todo allí donde la pobreza cunde como actividad dominante, ese republicanismo fundamental. Hoy nos enfrentamos, creo yo, a un nuevo desafío. Lo resumo en una pregunta. ¿Qué rentabilidad puede sacarle Juntos por el Cambio a los fracasos de su gestión anterior? ¿Qué grado de credibilidad puede revestir su discurso con vistas al futuro? Hoy yo convocaría a la oposición a lo siguiente. Están haciendo pública de una manera verdaderamente penosa las pugnas internas por los cargos que deben ocuparse en las candidaturas para ocupar funciones legislativas en el país. El dolor de la gente debe ser escuchado, su desencanto, su frustración, su demanda de república, no contándole quién va a ir y quién no va a ir, sino mediante un programa alternativo de gobierno que empiece a perfilarse en boca de todos los protagonistas de Juntos por el Cambio, más allá de sus singularidades y sus diferencias. Necesitamos un discurso que responda al dolor, al sacrificio y a la frustración de quienes con un 41% le dijeron a la oposición o al gobierno derrotado en ese momento: más allá de esta derrota, el ideal republicano subsiste en nosotros. Veamos si ustedes, al conducirnos, están a la altura de la fortaleza que ese ideal tiene en nosotros. Yo tengo la impresión, entonces, y en suma,
de que el discurso primordial de la oposición debe estar orientado hacia un programa de trabajo que se haga oír a través de la diversidad de voces que integran a quienes están por el cambio juntos. Tienen que privilegiar esto si quieren ser voceros de la experiencia social que en el pasado fue desoída. ¿Vos considerás que cualquier grupo de gente que esté pensando en una alternativa democrática y republicana sincera, tiene una ética cívica de valores definidos? Vinculados, o sea, me refiero a qué significa ya una apertura cierta de qué significan esos valores hoy en día, qué significa la No, no lo libertad. creo, no lo creo, no creo. La gente tiene necesidades. Vamos a ver, vamos a diagnosticarlo así. Yo te lo Los pregunto porque la gente banderazos, necesita que le definan las cosas estas, ¿no? Porque si vos así es, así no te está ni es, te pregunto por el tema de los eslogans, porque si vos no ofreces así una es. definiciones, ¿no? Por eso estaba hablando yo de la necesidad de que la oposición sepa dirigirse a su electorado eventual, a su electorado real, mediante ideas que pongan en evidencia la posibilidad de responder a sus interrogantes. Pero también debemos entender que la anemia del republicanismo es social, no solo está en la dirigencia. La gente sabe muy bien qué necesita para dejar atrás el populismo, pero no sabe demasiado bien cómo, en términos de gestión, se puede avanzar a través de los años hacia el afianzamiento del republicanismo democrático. Y Las quiere, elecciones de... y quiere, Quiere. Hay o un tiene que ser sector de la... educada también para eso, y tiene que también ser educada para. Querer y educarse pueden ser complementarios. Ok. Querer y educarse pueden ser complementarios. Lo que nosotros, creo yo, tenemos que entender muy bien es, por un lado, cuál es la responsabilidad de los dirigentes opositores. Privilegiar en la comunicación social un proyecto alternativo de poder. Mostrar que son voces convergentes que no pierden su singularidad por el hecho de reivindicar un programa común. Advertir que es mucho más importante comunicar hacia dónde se va que quiénes serán los que caminen. Okay. También creo que es fundamental comprender que la educación cívica es una tarea que debe ser impartida hacia la ciudadanía, porque no basta que sea una demanda, debe ser también una práctica y un ejercicio, y tener el coraje de creer y de aceptar que la reconstrucción de la República es una tarea que puede llevar décadas, pero que el secreto de su éxito está en la continuidad a través del tiempo, mediante esta idea de privilegiar un centro donde desde la izquierda y la derecha se maticen las modalidades de desarrollo de esa gestión reparadora y sanadora. Me parece que la continuidad del republicanismo no puede estar garantizada por el desencanto del último gobierno. Mientras el desencanto sea la brújula que oriente el voto, la República está perdida. ¿Por qué? Porque los valores que deben impulsar su proyección tienen que provenir de la continuidad de políticas de Estado que más allá de quien gobierne se sostengan en el poder. Todo esto es un aprendizaje cuyo desenlace favorable no está garantizado, pero que es necesario emprender de una buena vez. Creo que es fundamental entender con realismo y con coraje que tenemos una tarea difícil por delante. Reconstruir la clase media, devolverle a nuestro país una moneda que nos tiene, invertir en él, trabajar por una educación que no pasa solo por la especialización ni por la tecnología de punta, sino por la aptitud para aprender por parte de un pensamiento crítico que hay que promover. Santiago, instrucción cívica también, ¿no? O sea, y una instrucción cívica sana, todo esto es instrucción. Porque también hay mucho adoctrinamiento en la educación, ¿no? O sea, y eso... Bueno, sí, sin duda. La diferencia entre enseñar
entre enseñar y transmitir un sistema doctrinario es que el que enseña promueve el debate y el que transmite una doctrina pide subordinación. Exacto. Claro. ¿Nos faltan patriotas? Bueno, yo no lo podría asegurar. En todo caso, yo creo que el patriotismo tiene que desplegarse a través de algo más que la protesta. Nosotros tenemos en este país un fiscal asesinado cuyo crimen aún no ha sido esclarecido. Nosotros tenemos un atentado terrorista de enorme magnitud que sigue sin ser esclarecido, que fue el de la AMIA. ¿Qué es el patriotismo en relación a la justicia? La capacidad de jugarse la vida por la vigencia de la ley. Porque de lo contrario no es vida lo que se lleva adelante a través del ejercicio de la profesión. Es durar miserablemente. Entonces, el patriotismo es la capacidad de sostener un proyecto, de ampliar su valor, de hundir mejor sus raíces en la sensibilidad colectiva. Los patriotas no necesariamente son aquellos que tienen ideales grandes, sino que tienen ideales que tienen que ver con la reconciliación de la vida cotidiana con la ley en todos los aspectos. La ley no es solamente aquello de lo que se ocupan los abogados. La ley es la posibilidad de que mi prójimo sea significativo como elemento complementario de mi propia vida. Ahora, ¿esto es posible? Claro que lo es. Hay infinidad de sociedades que han mostrado que lo pueden llevar adelante. ¿Por qué no podríamos nosotros? Y porque nosotros estamos todavía más cerca del siglo XIX que del XXI. Pero hay un germen, perdón, pero digo, tengo 45 años, ¿no? Y a mí me criaron en una casa en donde el no te metas, ¿no? O sea, esto no es para, déjalo, esto es para otro tipo de gente. Y yo creo que ese no te metas fue lo que y creo que tiene una explicación, o sea, mis padres vivieron en el proceso, o sea, tuvieron momentos seguramente de mucho miedo y yo entendía por qué mis padres podían llegar a decirme, no te metas, dejá, ¿viste? Seguramente para protegerme, para que no corra riesgos. Pero creo que somos una generación, la nuestra, que estuvimos con esa bajada. Lo escuchaba el otro día Esteban Bullrich, que planteaba un poco lo mismo, ¿no? de su formación, de su casa. Me parece que como ciudadanos nos tenemos que empezar a comprometer y tenemos que empezar a actuar. Y creo que eso empieza a nacer, porque eso es los banderazos, ¿no? Cuando uno ve, o estoy viendo en el chat, republicanos que dicen que actúan y que están en el Congreso pidiendo, viste, que los legisladores no voten ciertas normas o sí voten otras. Creo que esa participación ciudadana, ese espíritu cívico empieza a germinar, y a mí, como madre de 3 hijos, me da esperanza, ¿no? Y digo, tal vez venga de abajo hacia arriba, tal vez, o de arriba, bueno, no hay arriba, en realidad yo creo que la política no está arriba, me parece que los ciudadanos somos los que intronizamos a los políticos y somos nosotros los que les damos esa capacidad, ¿para qué? Para servirnos, porque son ellos los que tienen que estar al servicio nuestro y ellos son los que deben servir a la ley. A mí me quedó la frase del epílogo, que en realidad es de Platón también, ¿no? Que está en tu libro, que me pareció fabulosa, ¿no? Esto de cuando la ley está sujeta a alguna otra autoridad y no tiene ninguna por sí misma, ¿no? Cuando la ley no tiene autoridad por sí misma, ¿no? Ahí es donde está el colapso del Estado. Es muy fuerte esa frase, es muy fuerte. Es muy fuerte. Sin duda alguna, Platón la pronunció hace 2500 años y eso nos deja una lección muy interesante. El problema que tenemos es muy antiguo. La solución que buscamos es constante a través del tiempo. Pero si tus padres algún día te dijeron no te metas, hoy le estás diciendo no a tus hijos, a tus padres. Es posible ser de otro modo. Ellos deben estar muy contentos. Bueno,
Yo creo que estamos más o menos con el tiempo. Yo te quiero agradecer mucho respecto de esta última frase. Creo que los marxistas decían respecto a esto que comentaba recién, que el ágora, en definitiva, ocupada por algo que no es la ley. Cuando alguien ocupaba el ágora que no es la ley, había que matarlo, decía Platón. Creo que los marxistas decían que el capitalismo, el mercado había ocupado, cuando el mercado ocupa el ágora, que es lo que estaba sucediendo ahora. Ese es el grave problema que nos trajo el capitalismo. Yo creo que ahora tenemos que nosotros, ciudadanos, volver a ocupar ese ágora para tratar de hacer lo mismo que hacían los griegos en su momento. Y en definitiva esa es la gran crítica en definitiva que muchos le hacen al capitalismo, que hemos vuelto a hacer. El capitalismo ha vuelto a traer el viejo siervo de la Edad Media, ha vuelto con el capitalismo, matando un poco los principios de la Revolución Francesa, terminando con la libertad, que fue uno de los grandes principios de la Ilustración, los volvió a traer en definitiva el capitalismo, haciendo que los operarios vuelvan a ser presos de la patronal, ¿no? Pero en definitiva, esto para no irnos a los extremos, y entonces, pero para pensar que nosotros ciudadanos tenemos que tratar mediante la educación, tratar de volver a ser uno junto con los demás, como decía Santiago, volver a ocupar ese espacio público común, pensar que no somos solamente nosotros, no nos vamos a salvar, y creo que es un poco la enseñanza que nos deja acá Santiago, y pensar que en definitiva el rey filósofo tampoco pudo hacer nada, pero y todo esto que estamos hablando tiene que ser recogido. Tenemos que llegar a tratar a que nuestros propios políticos puedan comprender esto, porque si no, no va a fallar. El departamento de propiedad horizontal, nuestro departamento, le ponemos la cocina la cocina se la ponemos perfecto, le ponemos los baños los baños a full, pero si las partes comunes del edificio están podridas y los caños están podridos, el departamento no se lo vendemos a nadie. Y una república, las partes comunes del edificio es la justicia, es la educación. Entonces, nosotros somos los dueños del departamento, pero también somos dueños de las partes comunes. Esto es una cosa simbiótica. Entonces, lo mismo sucede en una república. No podemos desprendernos de lo que es ese espacio público común, que es el que aloja las instituciones y que en definitiva es el que aloja las propias construcciones privadas. Los tenemos que construir con el otro. Entonces, nos tenemos que dar cuenta para una próxima oportunidad. No la podemos desperdiciar más oportunidades. Santiago, termina vos y termina. No, simplemente agradecerles por la oportunidad de este intercambio y convocar a todos, en la medida de las posibilidades de cada uno, a que asumamos la responsabilidad de la tarea de construir espacios donde los ideales constitucionales se transformen en algo que podamos conjugar en la primera persona del singular. Que la Constitución se haga carne en nosotros, que la Constitución sea aquel discurso que dirigido a cada uno de nosotros permita que respondamos con solidaridad, con espíritu de programación, que podamos demandarle a nuestras dirigencias políticas que cumplan con la responsabilidad de ser francos en el esfuerzo, que convoquen al esfuerzo, que no ejerzan el paternalismo, que no nos hablen más de alegría, que nos hablen de esfuerzo, de trabajo, de educación, de solidaridad. En una palabra, que sustraigan a la justicia de su carácter pretextual y la conviertan en una experiencia social. Tal cual. Bueno, Jimé. Bueno, no, una última reflexión. Yo creo que tenemos como ciudadanos que ser muy conscientes de lo importante, y creo que en tu libro también lo expresás de esa manera, por eso República Urgente, ¿no? Lo importante de estas elecciones, ¿no? Y tal vez incluso hasta un mensaje para la oposición también, ¿no? O sea, hay que pensar que estamos a muy pocos votos y estamos muy cerca de que logren una mayoría en el Congreso. Y si eso sucede, ahí
puede llegar a ser el fin de la República, porque cuando ellos logren lo que quieren, que es reformar la Constitución, se acaba todo. O sea, hoy nosotros tenemos una Constitución que, como bien marcás, no hay derecha o izquierda. Es una Constitución liberal, si se quiere, pero una Constitución que incorpora derechos humanos, que tiene una mirada social, que tiene el derecho a la vivienda, a la salud, el derecho a trabajar, el derecho a enseñar y aprender, que tiene derechos básicos que necesitamos como sociedad, y sabemos para dónde pueden ir con una reforma constitucional. El respeto de las instituciones, la división de poderes, este sistema de frenos y contrapesos que trae nuestra Constitución Nacional, son fundamentales. No podemos ir a una Constitución que permita un autoritarismo pleno o un sistema presidencialista ya donde la justicia no sea independiente, donde el poder legislativo esté a merced de, porque ahí es donde vamos a perder nuestra libertad. Entonces creo que hoy como ciudadanos tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Que está en riesgo nuestra libertad. Así es. Está en riesgo nuestra forma de vida. Entonces tenemos que exigir a nuestra oposición que se ponga los pantalones y que entienda esto realmente. Y las polleras. Y las polleras, porque claro que sí. Pero ahora las mujeres usamos pantalones también. Sí, Gracias. sí, los escoceses dirían polleras, también usamos nosotros. Pero sí, creo que les tenemos que exigir, y nosotros como ciudadanos creo que tenemos la fuerza. Hoy tenemos mucha más voz que en otro momento. Creo que realmente somos conscientes. Y a mí eso Ya lo creo, ya lo creo, ya lo creo. A las elecciones de término medio debemos ir con la conciencia plena que lo que está en disputa son dos sistemas de vida. Se trata de saber si optamos por la república constitucionalmente vertebrada o optamos por la perversión de la ley en función del poder autocrático. Eso es lo que se juega en las elecciones venideras. Y la oposición debe saber que no solo puede ser votada por el temor al autoritarismo, sino que tiene que ser votada porque representa una alternativa de reconstrucción republicana. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un lujo, la verdad que muchísimas gracias, gracias a todos. Gracias a todos. Disculpas por no, pero aquí no es culpa de nadie. Hasta pronto. Gracias. Luego, gracias Adiós. a todos y a todos los participantes y nos vemos en la próxima. Gracias, Jimena. Vale. Hasta luego. Hasta luego.